Valentina Artemieva nunca fue mujer de creer en supersticiones, ni en el destino escrito en las estrellas, ni en esas tonterías que la gente suele compartir en voz baja. A sus 35 años, su vida se erigía sobre columnas sólidas de hormigón armado, un diploma en economía colgado en la pared, un puesto de gerente regional en una importante cadena comercial, y una familia que parecía sacada de un catálogo de muebles de diseño. Tenía a Kirill, su hijo de 14 años, y a Gleb, su esposo, con quien había compartido casi 2 décadas de existencia. Valentina era una mujer de hechos, de cifras, de lógica irrefutable. Si algo no se podía calcular en una hoja de Excel o demostrar con un argumento racional, para ella, simplemente no existía. Por eso, aquella tarde de septiembre, cuando salió del supermercado con 2 bolsas pesadas cortándole la circulación de los dedos, lo último que esperaba era que su realidad, tan perfectamente ordenada, comenzara a desmoronarse por culpa de una frase dicha al azar. El aire de septiembre era cálido, agradable, con ese toque dorado que precede al anochecer. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos ámbar y violeta. Valentina tenía prisa. Kirill regresaría de su entrenamiento de fútbol en media hora y llegaría con un hambre voraz, capaz de comerse hasta los platos si no había comida lista. Caminó hacia su coche, pensando en la logística de la noche, preparar las chuletas, revisar si Kirill había hecho los deberes, quizás planchar una camisa para Gleb. Su mente era una máquina eficiente, siempre 2 pasos por delante. Al llegar a las puertas automáticas, intentó reacomodar las bolsas en sus manos doloridas. Fue un movimiento torpe. Escuchó el sonido inconfundible del metal golpeando contra las baldosas del suelo. «Maldición», murmuró, girándose. Su manojo de llaves yacía en el suelo. Se le habían caído del bolsillo de la chaqueta. Antes de que pudiera dejar las bolsas para agacharse, una mano ajena se adelantó. «Espere», dijo una voz femenina con un ligero acento arrastrado. Era una mujer con una falda larga y colorida y una chaqueta de cuero desgastada que había visto mejores tiempos. Una gitana. Valentina sintió ese reflejo automático de tensión, esa guardia que se levanta en la ciudad ante lo desconocido. Esperaba la petición habitual, una moneda para los niños, o el clásico, dame la mano y te diré tu futuro, guapa. La mujer se incorporó, sosteniendo las llaves. Tenía unos 30 años, el rostro moreno y anguloso, y unos ojos negros, profundos y vivaces que parecían escanear el alma de Valentina en un segundo. «Se le cayeron», dijo la gitana, extendiendo el manojo. Valentina ya estaba preparando su negativa educada pero firme, «No, gracias, no me interesa la adivinación», mientras buscaba con la mirada su coche. Pero entonces sucedió algo extraño. La gitana, que estaba a punto de soltar las llaves en la mano de Valentina, se detuvo en seco. Su expresión cambió drásticamente. La sonrisa profesional se borró, reemplazada por una mueca de genuina sorpresa, casi de espanto. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del metal frío de las llaves, como si éstas le hubieran transmitido una descarga eléctrica. «Escúchame bien», susurró la mujer. Su voz había bajado una octava, volviéndose grave y urgente. «No vuelvas a casa hoy». Valentina parpadeó, confundida. ¿Qué clase de truco nuevo era este? «¿Disculpe?», preguntó, intentando recuperar sus llaves. La mujer no las soltó de inmediato. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal, y la miró fijamente a los ojos. «No vuelvas a casa ahora».
Y mañana por la mañana, ve al trabajo de tu marido. Es vital. Tienes que verlo. Valentina soltó una risa nerviosa, mezcla de incredulidad y molestia. Mire, señora, agradezco que haya recogido mis llaves, pero no tengo tiempo para acertijos ni para dramas. Tiró suavemente del llavero y, esta vez, la gitana lo soltó. La mano de la mujer estaba caliente, pero las llaves se sentían heladas en la palma de Valentina. No es un acertijo, dijo la gitana con una tristeza extraña en la voz, como si sintiera lástima por ella. Solo hazme caso. Mañana ve a su trabajo. Lo verás con tus propios ojos. Valentina negó con la cabeza, sacó un billete de 100 rublos del bolsillo y se lo tendió. Al fin y al cabo, la mujer le había hecho un favor y Valentina era una persona justa. Tenga. Y buenas noches. La gitana tomó el dinero mecánicamente, sin dejar de mirarla. No me crees, dijo suavemente. Pero lo harás. Valentina se dio la vuelta y caminó hacia su coche con paso firme, sintiendo la mirada de la mujer clavada en su nuca hasta que cerró la puerta del conductor. Teatro, pensó mientras arrancaba el motor. Puro teatro callejero para sacar más dinero. Condujo hacia casa, encendiendo la radio para ahuyentar el silencio. Intentó volver a su lista de tareas mentales, pero la frase de la mujer resonaba en su cabeza como una canción pegadiza y molesta: no vuelvas a casa hoy. ¡Qué estupidez!, dijo en voz alta, riéndose de sí misma. Ella vivía en el mundo real. En su mundo, las advertencias venían en forma de notificaciones del banco o correos electrónicos del jefe, no de profecías en la puerta de un supermercado. Su matrimonio con Gleb era estable. Llevaban 17 años juntos. No era un romance de novela rosa lleno de fuegos artificiales diarios, pero era sólido. Había respeto, había una rutina cómoda, había un hijo maravilloso. Gleb era un buen hombre, un buen padre, un socio trabajador en su empresa de logística. Llegó a su edificio, un bloque de 9 pisos en una zona residencial tranquila. Subió en el ascensor, cargada con las bolsas, y se detuvo frente a la puerta de su apartamento. Metió la llave en la cerradura. El metal hizo clic. Y entonces, sin razón aparente, su corazón dio un vuelco. Una oleada de ansiedad, fría y pegajosa, le recorrió la espalda. No vuelvas a casa hoy. Valentina sacudió la cabeza con fuerza, enfadada consigo misma por permitir que una extraña influyera en su estado de ánimo. Abrió la puerta y entró. El apartamento estaba en silencio. Kirill aún no había llegado. Gleb tampoco debía estar allí, tenía una reunión con un proveedor y había dicho que llegaría a las 8. Valentina dejó las bolsas en el suelo de la cocina y regresó al recibidor para quitarse las botas. Encendió la luz del pasillo. Todo parecía normal. El espejo limpio, el zapatero ordenado. Pero entonces, sus ojos se posaron en el perchero. Allí, colgado descuidadamente sobre el gancho donde habitualmente descansaba la chaqueta de Gleb, había algo que no encajaba. Era un pañuelo. Un pañuelo de seda, ligero como una pluma, con un estampado exquisito en tonos turquesa y dorado. Brillaba bajo la luz artificial con una elegancia que gritaba: dinero. Valentina se quedó inmóvil, con una bota en la mano. Ese pañuelo no era suyo. Ella no usaba esos colores. Tampoco era de su madre, ni de su hermana. Se acercó lentamente, como si el trozo de tela fuera un animal peligroso que pudiera morderla.
Extendió la mano y tocó la seda. Era suave, fría, de una calidad excepcional. Y entonces, lo olió. El pañuelo emanaba un aroma sutil pero inconfundible. Un perfume dulce, floral, con notas de vainilla. Un perfume juvenil, casi adolescente. Definitivamente, no era su Chanel, ni nada que ella hubiera tenido jamás en su tocador. Valentina sintió como el suelo bajo sus pies, ese suelo de hormigón de su vida perfecta, comenzaba a agrietarse. Sacó su teléfono con manos que, sorprendentemente, no temblaban. La mente analítica de Valentina tomó el control, apartando el pánico emocional para más tarde. Hizo una foto. 2. 3. Un primer plano del pañuelo. Un plano general del recibidor con la hora visible en la pantalla de bloqueo, 19:23. ¿Qué hacía eso ahí? Gleb. La única explicación lógica era que Gleb había estado en casa. ¿Pero cuándo? ¿Al mediodía? ¿Antes de su reunión? ¿Y con quién? Valentina guardó el teléfono y, en lugar de arrancar el pañuelo del gancho y gritar, hizo algo que requirió toda su fuerza de voluntad, no lo tocó más. Lo dejó exactamente donde estaba. Tomó sus bolsas de la compra y se fue a la cocina. Actuó en piloto automático. Lavó las verduras, puso la carne en la sartén. El sonido del aceite chisporroteando llenó el silencio, pero en su cabeza solo había ruido blanco. 20 minutos después, la puerta se abrió de golpe. Era Kirill. «Mamá, llegué», gritó el chico, entrando como un torbellino, sudoroso y feliz. «Me muero de hambre». Valentina salió al pasillo, secándose las manos en un trapo. Kirill pasó junto al perchero, lanzó su mochila al suelo y ni siquiera miró el pañuelo. Para un chico de 14 años, los detalles de la decoración o la ropa eran invisibles. «Lávate las manos, la cena está casi lista», dijo ella, forzando una sonrisa que sentía como una máscara de yeso en su cara. A las 8 en punto, la llave giró en la cerradura de nuevo. Entró Gleb. Valentina estaba poniendo los platos en la mesa. Aguzó el oído. Escuchó cómo Gleb colgaba su abrigo. ¿Habría visto el pañuelo? ¿Lo habría escondido rápidamente al darse cuenta de su error? «Buenas noches, familia». La voz de Gleb sonó jovial, relajada. Entró en la cocina, se acercó a Valentina y le dio un beso rápido en la mejilla. Olía a su colonia habitual, mezclada con el aire fresco de la calle. Nada de perfumes dulces. Nada de culpa en su rostro. «¿Qué tal el día?», preguntó él, aflojándose la corbata y sentándose a la mesa. Valentina lo miró. Lo estudió como si fuera un balance contable que no cuadraba. Ahí estaba su marido de 17 años. El mismo rostro atractivo, las primeras canas en las sienes que le daban un aire distinguido, esa sonrisa tranquila que siempre la había hecho sentir segura. «Normal», respondió ella. Su propia voz le sonó extraña, lejana. «Mucho trabajo». «¿Y tú? ¿La reunión?» «Productiva», dijo Gleb, sirviéndose ensalada. «Acordamos las nuevas rutas. Creo que este trimestre cerraremos con buenos números». Hablaba con tanta naturalidad. Comía con apetito. Bromeaba con Kirill sobre el fútbol. Si Valentina no hubiera visto el pañuelo, que ahora, notó con un escalofrío, ya no estaba en el perchero cuando ella echó un vistazo rápido al pasillo, habría pensado que todo era perfecto.
pero el pañuelo había desaparecido. Gleb lo había quitado. Lo que significaba que él sabía que estaba allí. Lo que significaba que era suyo o de alguien que él había traído. La cena se convirtió en una tortura. Cada vez que Gleb sonreía, Valentina sentía una punzada en el estómago. Mentiroso, pensaba. Eres un actor increíble. Cuando terminaron, Valentina se puso de pie. Me duele mucho la cabeza, anunció. Creo que me voy a acostar en el sofá del salón. No quiero dar vueltas en la cama y despertarte. ¿Quieres una pastilla? Preguntó Gleb con una preocupación que parecía genuina. No, solo necesito silencio. Se encerró en el salón. No encendió la luz. Se tumbó en el sofá, pero no cerró los ojos. En la oscuridad, las palabras de la gitana volvieron a ella con la fuerza de una sentencia judicial. Mañana por la mañana, pásate por el trabajo de tu marido. Es importante. Valentina apretó los puños. La duda ya no era una pequeña molestia, era un monstruo que le devoraba las entrañas. Si la gitana tenía razón sobre no volver a casa, y la tenía, porque al volver encontró la prueba de la traición, entonces tenía razón sobre lo de mañana. Esa noche, Valentina no durmió. Pasó las horas mirando el techo, escuchando los ronquidos suaves de su marido desde el dormitorio, planificando cada movimiento del día siguiente como si fuera una operación militar. La mujer racional había muerto esa noche. Había nacido una investigadora. Y mañana, a primera hora, destaparía la verdad, aunque esa verdad le destrozara el corazón. La mañana llegó con el color grisáceo de la incertidumbre. El despertador sonó a las 6 en punto, pero Valentina ya llevaba horas mirando cómo la luz del amanecer se filtraba por las cortinas del salón. Se levantó con el cuerpo entumecido por el sofá, pero con la mente afilada como un bisturí. No había espacio para el cansancio. Hoy era el día de la verdad. Se movió por la casa como un fantasma. Se lavó la cara con agua helada, intentando borrar las ojeras que delataban su noche de insomnio. Se vistió con ropa oscura y discreta, unos vaqueros negros, un jersey de cuello alto color café. Quería ser invisible. Quería ser una sombra. En la cocina, escribió un mensaje rápido a Gleb en su teléfono: me voy temprano. Inventario sorpresa en la tienda. Despierta a Kirill. Volveré tarde. Mentir resultó sorprendentemente fácil. Quizás porque el aire del apartamento ya estaba saturado de las mentiras de su marido. Salió a la calle. El aire de la mañana era fresco, casi frío. La ciudad apenas despertaba, los autobuses pasaban con pasajeros somnolientos y los barrenderos limpiaban las hojas secas de las aceras. Valentina subió a su coche, cerró la puerta y respiró hondo. Sus manos agarraron el volante con fuerza, los nudillos blancos. Vamos allá, susurró. Condujo a través de la ciudad, cruzando avenidas que empezaban a llenarse de tráfico hasta llegar al distrito de negocios. El edificio de oficinas donde Gleb tenía su empresa de logística se alzaba, moderno y acristalado, en una zona industrial bien cuidada. Valentina conocía bien el lugar, había estado allí muchas veces en cenas de empresa o para recoger documentos. Sabía exactamente dónde aparcaba Gleb. Eligió una posición estratégica en el aparcamiento, lo suficientemente lejos de la entrada para no ser detectada de inmediato, pero con una línea de visión clara hacia la plaza reservada para la directiva. Apagó el motor. Eran las 8:10.
Gleb solía llegar a las 9, a veces un poco antes si tenía mucho trabajo. La espera fue agónica. Valentina compró un café en una máquina cercana y volvió al coche. El líquido caliente le quemó la lengua, pero la cafeína era necesaria para mantener los nervios a raya. Encendió la radio a un volumen mínimo, solo un murmullo de fondo para no sentirse tan sola en esa cápsula de metal. Los minutos pasaban lentos, pesados. Cada coche gris que entraba hacía que su corazón saltara. A las 8:45, apareció. El Toyota gris metalizado de Gleb giró en la esquina y entró en el aparcamiento. Valentina se hundió ligeramente en su asiento, ajustando el espejo retrovisor. El coche de su marido avanzó despacio y se detuvo en su plaza habitual. Valentina contuvo la respiración. Esperaba verlo bajar, cerrar la puerta con su maletín y caminar hacia el edificio con su paso enérgico. Pero el motor se apagó y nadie salió. Valentina frunció el ceño. Sacó su teléfono y activó la cámara. Hizo zoom sobre el parabrisas del Toyota. La imagen en la pantalla tembló un poco antes de estabilizarse y lo que vio le heló la sangre en las venas. Gleb no estaba solo. En el asiento del copiloto había una silueta. Una mujer. Estaban inclinados el uno hacia el otro, en ese espacio íntimo y privado que crea el habitáculo de un coche. Valentina vio cómo Gleb se reía, echando la cabeza hacia atrás, y luego se inclinaba hacia la mujer. Ella. La chica. Valentina apretó el botón de grabar. La cámara capturó cada detalle con una claridad cruel. Vio una melena larga y oscura, un perfil delicado, joven. Muy joven. Y entonces, se besaron. No fue un beso de despedida rápido. Fue un beso largo, apasionado, hambriento. Gleb tenía una mano en la nuca de la chica, acariciando su cabello con una ternura que Valentina no había sentido en años. La chica rodeó el cuello de Gleb con sus brazos, atrayéndolo más hacia sí. Parecían dos adolescentes escondiéndose del mundo, borrachos de deseo. Valentina sintió una náusea violenta subir por su garganta, pero la tragó. No podía permitirse el lujo de derrumbarse ahora. Siguió grabando. Así que esto es el nuevo contrato, murmuró Valentina con voz cargada de veneno. Finalmente, se separaron. Gleb le acarició la mejilla a la chica y le dijo algo que la hizo sonreír. Ella abrió la puerta y salió del coche. Valentina enfocó la cámara. La chica era despampanante. Llevaba una minifalda que dejaba ver unas piernas largas, botas altas de ante y un abrigo beige de cachemira que parecía costar más que el sueldo mensual de Valentina. Se movía con la seguridad arrogante de la juventud y la belleza. Tendría 20 años, 22 como máximo. Una niña. Gleb salió también, cerró el coche y se quedó mirándola mientras ella caminaba hacia la salida del aparcamiento, donde un taxi ya la estaba esperando. Él tenía esa sonrisa estúpida y bobalicona en la cara. La sonrisa de un hombre enamorado. O encaprichado. La chica subió al taxi. Gleb se giró, se arregló la chaqueta, compuso su rostro de hombre de negocio serio y entró en el edificio de oficinas como si nada hubiera pasado. Valentina bajó el teléfono. Sus manos estaban heladas, pero firmes. Arrancó el coche. No iba a confrontar a Gleb. No todavía. Gleb era el pasado, una mentira con patas. Ahora le interesaba a ella. Siguió al taxi a una distancia prudente.
El tráfico de la mañana jugaba a su favor, permitiéndole camuflarse entre otros vehículos. El trayecto fue corto. El taxi se detuvo frente a un complejo residencial de lujo en el centro de la ciudad, un edificio moderno con seguridad en la puerta y balcones acristalados. Valentina vio a la chica bajar, pagar al taxista y entrar en el portal tecleando un código. Tomó nota de la dirección. Hizo una foto del edificio. Muy bien, ricitos de oro, pensó Valentina. Vamos a ver quién eres en realidad. Regresó a su propio apartamento cerca del mediodía. La casa estaba vacía y silenciosa, pero ahora el silencio no era opresivo, era el silencio de un campo de batalla antes del ataque. Se sentó frente a su ordenador portátil, descargó las fotos y los videos. Verlo en la pantalla grande fue aún más doloroso. La traición en alta definición. Hizo zoom en la cara de la chica. Era guapa, sí. Tenía rasgos finos, una piel perfecta. Valentina abrió el navegador y comenzó la búsqueda. No sabía su nombre, pero tenía una pista crucial, el círculo de Gleb. Gleb no era un hombre de discotecas ni de bares de moda. Su vida se reducía al trabajo y a la casa. Si había conocido a alguien, tenía que ser a través del trabajo. Valentina entró en el perfil de Facebook de Gleb. Revisó sus amigos. Nada. Revisó los me gusta en las fotos de la empresa. Nada. Empezó a buscar en los perfiles de los colegas de Gleb. Y entonces, tras media hora de búsqueda metódica, el destino le lanzó la pieza que faltaba del rompecabezas. En el perfil de Nikita Klamashkin, el socio de Gleb y cofundador de la empresa, había una foto reciente. Era una cena de cumpleaños. Nikita, un hombre de 45 años, robusto y de rostro amable, abrazaba a una joven frente a un pastel con velas. El pie de foto decía, felices 20 años a mi princesa. Eres mi orgullo, Angélica. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se quedó mirando la pantalla, paralizada por el shock. La chica del coche. La amante de su marido. La dueña del pañuelo de seda. Era Angélica Klimuskina. La hija de su socio. Valentina se echó hacia atrás en la silla, llevándose las manos a la cabeza. Esto no era simplemente una aventura. Esto era una bomba nuclear. Gleb no solo estaba engañando a su esposa, estaba traicionando a su socio, a su amigo, al hombre con el que había construido su negocio desde cero. Nikita adoraba a su hija. Era su única familia desde que se divorció hace años. Si Nikita se enteraba de que su socio de confianza, un hombre casado de 38 años, se estaba acostando con su niña de 20 años. Dios mío, Gleb, ¿en qué estabas pensando? Susurró Valentina. Era una estupidez suicida. Pero a medida que el shock inicial se desvanecía, una nueva emoción ocupó su lugar. Una furia fría, calculadora y poderosa. Valentina miró las fotos de nuevo. Angélica. 20 años. Una estudiante universitaria que probablemente creía en los cuentos de hadas. ¿Qué le habría dicho Gleb? ¿La clásica historia de mi mujer no me entiende? ¿Estamos separados viviendo bajo el mismo techo? ¿Me voy a divorciar pronto? Seguro que sí. Gleb era un vendedor nato. Podía vender hielo a los esquimales y sin duda había vendido una fantasía romántica a esa pobre chica. Valentina se levantó y caminó por la habitación. Podía esperar a que Gleb llegara a casa y gritarle.
Podía tirar su ropa por la ventana. Podía ir a buscar a Angélica y montarle un escándalo en la universidad. Pero eso sería vulgar. Eso sería emocional. Y Valentina era economista. Ella gestionaba crisis. Si Gleb había decidido jugar con fuego, ella se aseguraría de que él fuera el único que se quemara. Tomó su teléfono y buscó en la agenda. Tenía el número de Nikita. Lo había guardado hacía años, por si alguna emergencia. Bueno, esto era una emergencia. Sus dedos volaron sobre el teclado, redactando el mensaje con cuidado. Nikita, buenas tardes. Soy Valentina, la esposa de Gleb. Necesito reunirme contigo urgentemente. Es un asunto personal extremadamente delicado que nos concierne a ambos y a nuestras familias. No puedo decírtelo por teléfono. ¿Podrías dedicarme media hora hoy? Le dio a enviar antes de que pudiera arrepentirse. La respuesta llegó 5 minutos después. Hola, Valentina. Me asustas. ¿Ha pasado algo con Gleb? ¿Un accidente? Estoy en la oficina, pero puedo salir. Nos vemos en el café central a las 6. ¿Te va bien? Valentina respondió, ahí estaré. Gracias. Ahora tenía un plan. Y tenía pruebas. Pasó las siguientes horas organizando su arsenal. Imprimió las fotos, el beso en el coche, la mano en la pierna, la despedida. Las metió en una carpeta de cartón simple. También incluyó las fotos del pañuelo en el recibidor. Y, por si acaso, guardó el pañuelo real en su bolso. Era la prueba física irrefutable. A las 5 de la tarde, se duchó y se vistió. Eligió un traje de chaqueta gris perla, elegante pero severo. Se recogió el pelo en una coleta baja. Se maquilló lo justo para parecer viva, pero no intentó ocultar la dureza en su mirada. Se miró al espejo antes de salir. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la esposa confiada y doméstica de ayer. Era una mujer que estaba a punto de detonar su propia vida para salvar su dignidad. Llegó al café central 10 minutos antes. Pidió un café solo y se sentó en una mesa apartada, lejos de las ventanas. A las 6 en punto, Nikita entró. Llevaba el traje un poco arrugado después de un día de trabajo, y su rostro reflejaba preocupación genuina. Buscó con la mirada hasta que la encontró y se acercó rápidamente. Valentina, dijo, dándole un apretón de manos firme pero cálido. Me tienes en ascuas. ¿Qué pasa? ¿Gleb está bien? Valentina esperó a que se sentara. Lo miró a los ojos. Vio en él a un hombre honesto, un padre que amaba a su hija por encima de todo. Sintió una punzada de lástima por lo que estaba a punto de hacerle, pero era necesario. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la mentira en la que vivían. Gleb está físicamente bien, Nikita, dijo ella con voz calmada. Pero moralmente, eso es otra historia. Puso la carpeta sobre la mesa y la deslizó suavemente hacia él. Creo que deberías ver esto antes de que hablemos. Nikita la miró confundido, luego bajó la vista hacia la carpeta. La abrió. Valentina observó cada micromovimiento de su rostro. Vio cómo sus ojos se abrían al reconocer el coche de Gleb. Vio cómo se entrecerraban al ver a la mujer en el asiento del copiloto. Y vio el momento exacto en que el color desapareció de su piel cuando reconoció a su propia hija besando a su socio casado. El silencio en la mesa se volvió denso, pesado como el plomo. Nikita no gritó.
No golpeó la mesa. Simplemente se quedó mirando la foto, congelado, mientras la realidad de la traición se hundía en su conciencia como un cuchillo lento y profundo. Nikita dejó escapar el aire entre los dientes con un silbido lento y doloroso. Sus dedos, grandes y cuidados, temblaron ligeramente al tocar la superficie brillante de la fotografía. No la rompió, no la arrugó. La trató con la reverencia macabra de quien sostiene un informe forense. ¿Cuándo?, preguntó. Su voz sonaba ronca, como si tuviera grava en la garganta. Esta mañana, respondió Valentina. A las 8:45. En el aparcamiento de vuestra oficina. Nikita sintió lentamente, sin levantar la vista de la imagen de su hija besando a su socio. Angélica me dijo que tenía novio. Me dijo que era un hombre mayor, maduro, con experiencia. Que estaba en proceso de divorcio complicado y por eso no podía presentármelo todavía. Nikita levantó la vista y sus ojos estaban inyectados en una mezcla de dolor y furia fría. Yo, como un idiota, le dije que tuviera paciencia. Que el amor verdadero valía la espera. Valentina sintió un nudo en el estómago. Gleb le dijo lo mismo a ella, estoy segura. Le habrá contado que nuestro matrimonio es una farsa, que dormimos en camas separadas. ¿Es cierto?, preguntó Nikita, buscando la verdad en los ojos de ella. No. Valentina negó con la cabeza. Hasta hace 2 días, yo pensaba que éramos una pareja normal. Cenamos juntos, dormimos juntos, hacemos planes para las vacaciones. No hay divorcio, Nikita. No hay proceso complicado. Solo hay mentiras. Valentina metió la mano en su bolso y sacó el pañuelo de seda. Lo colocó suavemente sobre la mesa, junto a las fotos. Encontré esto ayer en mi recibidor. Nikita reconoció la prenda al instante. Cerró los ojos con fuerza, como si acabara de recibir un golpe físico. Se lo compré yo, susurró. En Milán, el año pasado. Le encanta ese pañuelo. Estuvo en mi casa, Nikita. Mientras yo trabajaba y mi hijo estaba entrenando. Gleb la llevó a nuestra casa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Nikita abrió los ojos y Valentina vio en ellos una resolución aterradora. Ya no era el padre herido, era el tiburón de los negocios que había sido traicionado por su mano derecha. Ha metido a mi hija en vuestra cama, dijo Nikita, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Ha utilizado a una niña de 20 años, a mi única hija, para satisfacer su ego. Y ha puesto en riesgo todo lo que hemos construido juntos. Tomó el pañuelo y lo guardó en su bolsillo con un movimiento brusco. Luego, recogió las fotos. ¿Puedo quedarme con esto? Son copias. Tengo los originales a buen recaudo. Bien. Nikita se puso de pie. Dejó un billete sobre la mesa para pagar el café que ni siquiera había tocado. Valentina, gracias por venir a mí primero. Gracias por no ir a la universidad a arrastrar a mi hija por los pelos. Tienes una clase que Gleb no merece. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, levantándose también. Primero, voy a tener una conversación muy difícil con Angélica. Le voy a romper el corazón con la verdad para que Gleb no pueda seguir rompiéndoselo con mentiras. Y después voy a destruir a tu marido. Nuestro marido, corrigió Valentina con una sonrisa triste. Todavía es mi marido, por desgracia. No por mucho tiempo.
Si necesitas un abogado, te daré el número de Elena Dorokova. Es una tiburona en divorcios. Dile que vas de mi parte. Se despidieron en la puerta del café. Valentina vio cómo Nikita se subía a su coche y arrancaba con un chirrido de neumáticos poco característico en él. Valentina regresó a casa. Esa noche, el apartamento se sentía diferente. Ya no era un hogar, era un escenario donde ella tenía que interpretar el papel de su vida durante unos días más. Gleb llegó tarde. Estaba nervioso, distraído. Miraba su teléfono cada 2 minutos, fruncía el ceño, escribía mensajes frenéticos que obviamente no recibían respuesta. ¿Todo bien?, preguntó Valentina mientras servía la sopa. Gleb dio un respingo. Sí, sí. Solo, problemas con un proveedor. No me contesta. Es frustrante. Seguro que tiene una buena razón, dijo ella, cortando el pan con un cuchillo de sierra. El sonido del metal contra la madera de la tabla fue agudo y preciso. Los siguientes 2 días fueron una tortura silenciosa. Valentina observaba cómo Gleb se desmoronaba poco a poco. Angélica, fiel a la intervención de su padre, debía haberlo bloqueado en todas partes. Gleb pasaba de la irritación a la depresión. Se paseaba por la casa como un león enjaulado, salía al balcón a fumar, un hábito que había dejado hacía años, y volvía oliendo a tabaco y desesperación. El jueves, Valentina se reunió con la abogada Elena Dorokova. Lo tienes todo, dijo Elena, revisando las pruebas. Adulterio, engaño, pruebas fotográficas y de video. Y si Nikita Klameshkin testifica sobre la manipulación a su hija, Gleb no tendrá dónde esconderse. Vamos a por todo, el apartamento, la custodia principal de Kirill y una división de bienes justa pero severa. Quiero que sea rápido, dijo Valentina. No quiero un circo. Será rápido. Cuando vea lo que tenemos, suplicará firmar. El viernes por la tarde, la bomba estalló en 2 frentes. Nikita llamó a Valentina a las 4. Ya está hecho, dijo. Su voz sonaba cansada. Hablé con Angélica el martes. Fue horrible. Lloró, gritó, no me creía. Hasta que le enseñé las fotos y le conté lo de tu falso divorcio. Se derrumbó. Se siente sucia, Valentina. Se siente culpable. Dile que no es culpa suya, respondió Valentina con firmeza. Ella es una víctima más. Se lo he dicho. Ahora me cree. Ha bloqueado a Gleb. Y hoy he convocado a Gleb a mi despacho. ¿Qué ha pasado? Le he dicho que nuestra sociedad se acabó. Disolución inmediata. Vamos a dividir la empresa. Yo me quedo con la cartera de clientes principal, la marca y la oficina. Él se queda con los activos logísticos menores y tendrá que empezar de cero bajo otro nombre. No ha tenido opción de negociar. Le dije que si no aceptaba, le demandaría por conducta impropia y daño reputacional, arrastrando su nombre por el fango. Firmó. Está acabado, Valentina. Gracias, Nikita. Ahora te toca a ti. Suerte. Valentina colgó. Respiró hondo. Miró el reloj. Kirill llegaría del colegio en 1 hora. Gleb llegaría poco después, probablemente furioso y borracho de realidad. Valentina preparó la cena. Hizo el plato favorito de Kirill, pasta a la boloñesa.
Quería que el chico comiera bien antes de que el mundo se le cayera encima. Cuando Kirill llegó, comió rápido y se fue a su habitación a jugar a videojuegos. Valentina fue a su puerta. Kirill, hijo. El chico se quitó los auriculares. Papá y yo vamos a tener una conversación seria cuando llegue. Probablemente escuches voces. No salgas, ¿vale? Ponte los cascos y juega. Luego hablaré contigo. Kirill la miró con esos ojos perspicaces que lo veían todo. ¿Os vais a separar? La pregunta directa la golpeó, pero no mintió. Sí, cielo. Es muy probable. Kirill bajó la mirada, jugueteando con el mando de la consola. Vale. Si es porque papá es un imbécil últimamente, lo entiendo. Valentina sonrió con tristeza, le besó en la frente y cerró la puerta. Gleb llegó a las 8. No traía su habitual aura de confianza. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en una tarde. Tenía la corbata deshecha, los ojos rojos y olía ligeramente a whisky. Entró en la cocina y se dejó caer en una silla, sin saludar. Nekira se ha vuelto loco, dijo, pasándose las manos por la cara. Quiere disolver la empresa. Dice que ya no confía en mi visión. Me está echando, Valia. Me está echando de mi propia empresa. Valentina estaba apoyada en la encimera, con los brazos cruzados. Lo miró con una frialdad que hizo que Gleb se detuviera. No se ha vuelto loco, Gleb. Simplemente ha descubierto quién eres. Gleb levantó la cabeza lentamente. El miedo empezaba a asomar en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Valentina lanzó sobre la mesa el sobre amarillo que le había dado la abogada. Se deslizó por la superficie de madera hasta detenerse frente a él. He solicitado el divorcio, Gleb. Esa es la copia de la demanda. Te llegará la oficial en unos días. Gleb miró el sobre, luego a ella. Soltó una risa nerviosa, incrédula. ¿Qué? ¿De qué va esto? ¿Nikita te ha llamado? Mira, no sé qué te ha contado, pero está paranoico, está intentando ponerte en mi contra para quedarse con el negocio. Cállate, dijo Valentina. No gritó, pero su voz cortó el aire como un látigo. Deja de mentir. Por una vez en tu vida, ten la decencia de callarte. Sacó su teléfono, desbloqueó la pantalla y lo puso sobre la mesa, con el video en pausa. El video del beso. Gleb miró la pantalla. Su rostro se puso blanco como el papel. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sé lo de Angélica, dijo Valentina. Lo sé todo. Sé que te la has estado tirando durante 4 meses. Sé que la trajiste a esta casa, a nuestro hogar, y que se dejó un pañuelo aquí. Sé que le dijiste que nos estábamos divorciando. Valia, espera, Gleb se levantó, extendiendo las manos. No es lo que parece. Fue un error, una estupidez. ¿Un error? Valentina dio un paso adelante y Gleb retrocedió instintivamente. Un error es olvidarse de comprar leche. Follarse a la hija de tu socio y mentirle a tu mujer y a tu hijo no es un error. Es una decisión. La dejé. Gritó él, desesperado. Te juro que se acabó. No significa nada para mí. Lo sé. Sé que se acabó. Se acabó porque Nikita vio las fotos que yo le di. Se acabó porque Angélica sabe que eres un mentiroso y te ha bloqueado. No la dejaste tú, Gleb.
Te han dejado a ti. Todos. Gleb se quedó paralizado. La magnitud de la situación le golpeó de lleno. Valentina había hablado con Nikita. Ella le había dado las fotos. Ella había orquestado su caída. ¿Tú le diste las fotos a Nikita? Susurró, mirándola como si fuera un monstruo. ¿Destruiste mi negocio? Tú destruiste tu negocio, replicó ella. Tú metiste a la hija de tu socio en tu cama. ¿Qué esperabas que hiciera Nikita? ¿Que te diera una palmadita en la espalda? Gleb se desplomó en la silla de nuevo, cubriéndose la cara con las manos. Empezó a llorar. Un llanto feo, ruidoso, de autocompasión. Valia, por favor, lo siento. Me sentía viejo, atrapado. Ella me miraba como si yo fuera un dios. Fue una droga. Pero te quiero a ti. Tú eres mi mujer. Tenemos una familia. Kirill. No te atrevas a nombrar a Kirill, siseó Valentina. Si te importara tu familia, no habrías hecho esto. Puedo arreglarlo. Iré a terapia. Haremos lo que tú quieras. Pero no me eches. No tengo a nadie más. Nikita me ha quitado todo. Te queda la casa de campo, dijo Valentina, implacable. Y te queda tu mitad de los ahorros. Pero este apartamento es mío y de Kirill. Quiero que hagas las maletas ahora mismo. ¿Ahora? Valia, es de noche, he bebido. Pide un taxi. O duerme en el coche. Me da igual. Pero no vas a pasar ni una noche más bajo este techo. Gleb la miró, buscando algún rastro de la mujer comprensiva y paciente con la que se había casado. Pero esa mujer ya no estaba. Frente a él solo había una desconocida de hielo. Se levantó lentamente, derrotado. Fue al dormitorio. Valentina lo siguió y se quedó en el marco de la puerta, vigilando. Lo vio sacar una maleta del armario, tirar ropa dentro de cualquier manera, camisas, pantalones, ropa interior. Sus movimientos eran torpes, lentos. Cuando terminó, cerró la maleta con dificultad. Se volvió hacia ella. ¿Le vas a contar a Kirill? Preguntó con voz temblorosa. Kirill tiene 14 años, no es tonto. Le diré la verdad, que papá cometió un error muy grave y traicionó nuestra confianza. No entraré en detalles escabrosos, pero no le voy a mentir. Ya ha habido suficientes mentiras en esta casa. Gleb asintió, tragando saliva. Pasó junto a ella, arrastrando la maleta. El sonido de las ruedas sobre el parquet resonó como un trueno en el pasillo silencioso. En la puerta de entrada, se detuvo. Te arrepentirás de esto, dijo, intentando recuperar un poco de dignidad, pero sonó patético. Cuando estés sola y vieja, te arrepentirás de haber destruido a tu familia por un desliz. Valentina se rió. Fue una risa breve, seca y genuina. Gleb, cariño, ya estaba sola estando contigo. Ahora, al menos, estaré tranquila. Abrió la puerta y esperó. Gleb salió al descansillo. La luz automática se encendió, iluminando su rostro hinchado y miserable. Valentina cerró la puerta. Escuchó el sonido de la cerradura girando 2 veces. Se apoyó contra la puerta cerrada y cerró los ojos. El silencio volvió al apartamento, pero esta vez no era un silencio pesado. Era un silencio limpio. Respiró hondo. Luego, caminó hacia la habitación de su hijo.
Tocó suavemente la puerta. —¿Kirill? ¿Puedo entrar? El chico estaba sentado en la cama, sin los auriculares. La miró con miedo. ¿Se ha ido? Sí. Se ha ido. Kirill corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Valentina hundió la cara en el pelo de su hijo y, por primera vez en toda la semana, se permitió llorar. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. La tormenta había pasado. Ahora tocaba recoger los escombros y reconstruir. El proceso de divorcio no fue la batalla campal que Gleb había prometido en su momento de rabia. Fue, más bien, una rendición incondicional. Ante la montaña de pruebas y la amenaza latente de un escándalo que terminaría de arruinar su ya maltrecha reputación profesional, Gleb firmó todo lo que le pusieron delante. En noviembre, una jueza con cara de aburrimiento dictó sentencia. El matrimonio de 17 años se disolvió en 15 minutos. Valentina se quedó con el apartamento y la custodia principal de Kirill. Gleb se quedó con la casa de campo, una dacha de madera que necesitaba reparaciones urgentes y que era un congelador en invierno, su coche y la mitad exacta de los ahorros bancarios. Cuando salieron del juzgado, el cielo estaba gris y empezaba a nevar. Gleb intentó acercarse a ella en las escaleras. Parecía más delgado, con la ropa un poco holgada y una sombra de barba de 2 días. Valia, si necesitas algo, empezó a decir, con esa voz de perro apaleado que había adoptado últimamente. Valentina se ajustó la bufanda. No necesito nada, Gleb. Tengo mi trabajo, tengo a mi hijo y tengo mi casa. Tú preocúpate por reconstruir tu vida. Se dio la vuelta y bajó las escaleras sin mirar atrás. Se sentía ligera. Por primera vez en años, no cargaba con el peso de mantener feliz a un hombre que buscaba la felicidad en otros lugares. Los meses siguientes fueron de sanación silenciosa. Valentina y Kirill establecieron una nueva rutina. Los viernes por la noche eran de pizza y películas. Los domingos, de limpieza y deberes. Kirill, aunque herido por la traición de su padre, empezó a recuperar su risa. Visitaba a Gleb en la dacha cada 2 semanas, pero volvía temprano, quejándose del frío y de que su padre estaba raro, siempre callado y mirando el móvil. Gleb, por su parte, vivía en un infierno de su propia creación. Su nueva empresa, formada con las obras que Nikita le había dejado, no despegaba. Los antiguos clientes, leales a Nikita y conocedores de los rumores, no le devolvían las llamadas. Pasaba las noches en la dacha solitaria, bebiendo whisky barato y revisando las redes sociales de una esposa que ya no era suya y de una amante que lo había borrado de la faz de la tierra. En diciembre, poco antes de Navidad, el teléfono de Valentina sonó. Era Nikita. Hola, Valentina. Su voz era cálida, segura. No llamo por negocios. Solo quería saber, ¿cómo estáis? Tú y Kirill. Estamos bien, Nikita. Sobreviviendo al invierno. ¿Y tú? ¿Y Angélica? Angélica está mejor. Ha vuelto a la universidad. Va a terapia 2 veces por semana. Le está costando confiar de nuevo, pero es fuerte. Hubo una pausa. Oye, sé que es poco ortodoxo, pero... Angélica me ha pedido verte. Quiere pedirte perdón en persona. Le he dicho que no es necesario, pero insiste. Valentina no lo dudó. Dile que sí. Quedemos mañana. Se reunieron en una cafetería tranquila del centro,
decorada con guirnaldas y luces navideñas. Cuando Valentina entró, vio a Angélica sentada junto a su padre. La chica parecía mucho más joven y vulnerable que aquella diosa arrogante que había visto en el aparcamiento meses atrás. Iba sin maquillar, con un jersey grueso de lana. Al ver a Valentina, Angélica se puso de pie. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Señora Artemieva. Valentina, yo, no sé qué decir. La voz le temblaba. Fui una estúpida. Una ciega. Si hubiera sabido la verdad, jamás. Valentina se acercó y, para sorpresa de todos, tomó las manos de la chica. Estaban heladas. Angélica, mírame. La chica levantó la vista. No tienes que pedir perdón. Tú tenías 20 años y te enamoraste de un hombre que te dijo exactamente lo que querías oír. Gleb nos mintió a las dos. Él es el único culpable aquí. Tú no rompiste mi familia, él la rompió mucho antes de conocerte. Angélica sollozó, un sonido de alivio puro, y Valentina la abrazó brevemente. Por encima del hombro de la chica, cruzó la mirada con Nikita. Él la miraba con una expresión que Valentina no había visto en mucho tiempo, admiración absoluta. Después de ese día, las llamadas de Nikita se volvieron frecuentes. Al principio eran para hablar de los niños, como llamaban a Kirill y Angélica. Luego, para comentar libros, noticias o simplemente para desearse buenas noches. En enero, fueron al teatro como amigos. En febrero, cenaron en un restaurante italiano para celebrar que el negocio de Nikita iba viento en popa. En marzo, después de una larga caminata por el parque con los primeros brotes de la primavera, Nikita le tomó la mano. No dijo nada, solo entrelazó sus dedos con los de ella. Y Valentina no la apartó. Se sintió natural, correcto. Como si esa mano hubiera estado esperando la suya todo el tiempo. Kirill aceptó a Nikita con una facilidad pasmosa. Quizás porque Nikita no intentaba ser su padre, simplemente era un adulto amable que sabía escuchar, que le regalaba libros de astronomía y que trataba a su madre como si fuera de porcelana valiosa, no un mueble viejo. Me cae bien, dijo Kirill una noche, mientras cenaban. Es más real que papá. No intenta impresionarte todo el tiempo. Para el verano, la relación era oficial y sólida. Nikita propuso que se mudaran a su casa. Era una casa grande, con jardín en las afueras, pero cerca de la ciudad. Hay espacio de sobra, dijo Nikita, nervioso como un adolescente. Angélica ya casi vive con su nuevo novio, un chico de su facultad que me cae bastante bien, por cierto. La casa se me hace grande y vacía. Y, bueno, te echo de menos cuando te vas. Valentina y Kirill se mudaron en agosto. Fue un nuevo comienzo para todos. Mientras tanto, la vida de Gleb seguía su espiral descendente. En septiembre, tuvo que vender su coche de lujo para pagar deudas de la empresa. Ahora conducía un utilitario de segunda mano que hacía ruidos extraños al arrancar. Una tarde de finales de septiembre, Gleb conducía de vuelta a su solitaria dacha después de otra reunión fallida con un cliente. El tráfico en el centro era denso, así que decidió tomar un atajo por una calle llena de restaurantes de moda. El semáforo se puso en rojo justo frente a un gran ventanal de cristal. Gleb tamborileó los dedos sobre el volante, impaciente, y miró hacia un lado. Y entonces, el tiempo se detuvo. Ahí, a menos de 5 metros de distancia, separado solo por el cristal del restaurante y la chapa de su coche viejo,
estaban ellos. Valentina estaba radiante. Llevaba el pelo suelto, más largo de lo que solía llevarlo con él, y reía abiertamente con la cabeza echada hacia atrás. A su lado, Nikita le decía algo al oído, con una mano apoyada protectoramente en el respaldo de su silla. Y frente a ellos, Kirill. Su hijo. El hijo que ahora apenas le contestaba con monosílabos por teléfono, estaba enseñándole algo en su móvil a Nikita, gesticulando con entusiasmo. Parecían un anuncio de televisión de la familia perfecta. La familia feliz. Gleb sintió un dolor físico en el pecho, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el esternón. Ese era su lugar. Esa era su mujer. Ese era su hijo. Y ese era su socio. Pero él ya no estaba en la foto. Había sido borrado, editado, sustituido por una versión mejorada. En ese momento, Valentina giró la cabeza hacia la ventana. Quizás sintió la mirada pesada de alguien observándola. Sus ojos se encontraron con los de Gleb a través del cristal. Gleb esperó ver odio. O triunfo. O burla. Pero no vio nada de eso. La mirada de Valentina fue neutra. Fue la mirada que le dedicas a un extraño, o a un paisaje familiar que ya no te despierta ninguna emoción. Lo miró durante 2 segundos, luego volvió a girarse hacia Nikita, sonrió y siguió comiendo. El semáforo se puso en verde. El coche de atrás le pitó. Gleb arrancó con brusquedad, con las lágrimas nublándole la vista. La realidad le golpeó con la fuerza de un tsunami, no era una víctima de la mala suerte. No era una víctima de la venganza de Nikita. Era el arquitecto de su propia destrucción. Había tenido todo: amor, respeto, estabilidad, familia. Y lo había cambiado todo por un par de piernas bonitas y una inyección de ego que duró lo que dura un suspiro. Esa noche, en la dacha fría y húmeda, Gleb se sirvió el último vaso de la botella. Brindó al aire vacío. Por el idiota del año, dijo en voz alta. Lejos de allí, en una casa cálida y llena de luz, Valentina arropaba a Kirill, que ya se había dormido. Luego bajó al salón, donde Nikita la esperaba con 2 tazas de té y un libro. Se sentó a su lado en el sofá y apoyó la cabeza en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó él suavemente. Valentina miró el fuego de la chimenea. Recordó aquel día en el supermercado, 1 año atrás. Recordó el sonido de las llaves cayendo al suelo y la voz de la gitana. No vuelvas a casa hoy. La gitana le había advertido de una desgracia, sí. Pero, sin saberlo, le había dado el mapa hacia su verdadera felicidad. Pienso en que, a veces, hay que perderse para encontrarse, respondió Valentina. Nikita le besó la frente. Me alegro de que te hayas encontrado aquí. Yo también. Fuera, el viento de otoño soplaba fuerte, llevándose las hojas muertas y limpiando las calles para dejar paso a algo nuevo. Valentina cerró los ojos y sonrió. Por fin, estaba en casa.